Buenos días a todos. Es un gusto darles la bienvenida a este taller de censos económicos y matriz de insumo. Consideramos que es de gran valor para las empresas este taller, pues les aportará conocimientos de cómo consultar y aprovechar las bases de datos publicadas sobre estadísticas económicas del INEGI, con la que podrá tener datos estructurales y más completos sobre la economía mexicana. En la CENEC nos complace presentar a Lic Eduardo. Eduardo Anaya Quintal. Él es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel de Azcapotzalco. Estudió la especialidad en Alta Dirección en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría Administración de la UNAM. En 1985 ingresó al INEGI como jefe del Departamento de Estadística en la Dirección Regional Oriente. En 1987 fue asesor del subsecretario de Planeación de la ex Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, hoy SADER. En 1989 regresa al INEGI y ocupa consecutivamente los cargos de secretario particular de la Dirección General de Difusión, subdirector de Relaciones Públicas, secretario particular del presidente del INEGI y coordinador de vinculación con sectores estratégicos desde 2001. Hasta el 2010 fue el líder del proyecto del sitio del INEGI en Internet. Actualmente se desempeña como subdirector de estudios económicos del INEGI. Eh, También vamos a contar con la presencia del maestro Jorge Quevedo Mendoza más tarde. Y al final de cada sesión dejaré un enlace para que puedan contestarlo. Por favor, esta es una breve encuesta de satisfacción de este taller. Y bueno, sin más, les cedo la palabra a Lic Eduardo Anaya, quien les presentará este valioso taller. Buenos días a todos, todas. Vamos a platicar hoy. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles. eh, Permítanme. Deben tener ya mi pantalla. Sí, vemos su pantalla. Perfecto, Listo. muy bien. Bueno, vamos a empezar. Eh, lo que vamos a ver el día de hoy es, en la presentación se habla de que se van a presentar las bases de datos del INEGI. En realidad vamos a presentar solamente un paquete, una sola base de datos, que es la correspondiente a los censos económicos. Les voy a comentar que los censos económicos, entran dentro de un conjunto de métodos o de fuentes de información que trabaja el INEGI todos los días. De hecho, estos son los mismos métodos que utilizan todos los institutos de estadística en el mundo. En primer lugar tenemos los censos, y en segundo lugar las encuestas, en tercer lugar los registros administrativos y el sistema de cuentas nacionales de México, que incluye el famoso indicador del Producto Interno Bruto. Este es el sistema de cuentas nacionales que genera ese importante dato, más otros cientos de datos y de indicadores, entre ellos también la matriz insumo producto que vamos a revisar el día de mañana. Es importante saber que los censos son un método en el que se va a en este caso, cuando estamos hablando de estadísticas económicas, vamos a todos los establecimientos que se encuentran físicamente ubicados en el territorio nacional. Entonces se hace un escaneo completo de de todas las calles en todo el país, y se obtiene información de todos esos establecimientos o unidades de producción o unidades económicas que encontramos, y se obtiene la información de todos los sectores. Por ser tan completo que ir a todo el país, con todas las complejidades que tiene nuestro país, entonces, por lo tanto, se vuelve un poco difícil hacerlo, digamos, de manera constante. Por lo tanto, los censos económicos se levantan cada 5 años, pero nos dan Perdón, una Eduardo. fotografía. Sí, adelante. Eduardo.
pero no vemos tu presentación, ¿eh? Nada más vemos la Ah, les pantalla de Zoom. pregunté y me decían que sí se Sí, estaba viendo. no se ve tu presentación. A Perdón. ver, perdón. A ver, voy a volver a ver, ahora sí, Listo, estimado, sí se ve. ahora sí. Sí, ya se ve. Es que hace rato me habían dicho que sí, por eso me confié. Bueno, entonces les decía, son censos, encuestas, registros administrativos, sistema de cuentas nacionales, en el que precisamente esta herramienta o este método de generación de información es el que produce el famoso Producto Interno Bruto, y además la matriz insumo producto que vamos a ver el día de mañana. Los censos se hacen a través de un recorrido a nivel nacional y se obtiene información desagregada a nivel nacional, estatal, incluso a nivel municipal y en algunos casos más detallada. En el caso de pero como estos censos son realmente esfuerzos muy, muy grandes, de logísticas muy complejas, entonces, por lo tanto, para complementar esta fotografía estructural, de información estructural de la economía, se obtiene un complemento que son las encuestas. Pensemos que los censos son una gran fotografía y las encuestas son como una película continua. Las encuestas tienen que ser muestrales, es decir, no van a todas los establecimientos como lo hacen los censos, pero hacen una muestra y nos dan una idea de cómo se están moviendo precisamente los principales indicadores de la actividad económica. Los registros administrativos, les voy a poner un ejemplo, no son ni censos ni encuestas, son datos que las oficinas recogen por su trabajo específico y que además se puede generar una información estadística. Un ejemplo muy importante de estadísticas económicas son los registros administrativos que genera el SAT, el registro de aduanas de lo que se exporta y lo que se importa, de los productos y mercancías que se exportan y se importan, se lleva un registro con objetivo de, de cobrar impuestos, pero adicionalmente el INEGI junto con la Secretaría de Economía, Hacienda y el SAT hacemos precisamente un equipo de trabajo y aprovechamos y explotamos esos datos para generar precisamente los datos de exportaciones e importaciones de México con el mundo. Ese es uno de los ejemplos de registros administrativos. Como verán, no es ni censo ni encuesta. Entonces son tres sistemas, tres métodos, tres maneras de obtener información de la actividad económica que se complementan. Y por último, también el sistema de cuentas nacionales. El sistema de cuentas nacionales va y le pide a nuestros compañeros que hicieron los censos, las encuestas y los registros administrativos, y les pide toda su información, la procesa con una metodología que ya tiene muchos años que se ha estado trabajando a nivel internacional en la Organización de Naciones Unidas, y se generan las cuentas nacionales, y como les decía yo, el dato más famoso es el Producto Interno Bruto. Ujú. Esas son las grandes fuentes. Entonces, esto nos da el contexto de dónde se encuentran los censos económicos, que son solamente una de las fuentes o una de las bases de datos. Todas estas tienen sus propias bases de datos. Es importante decir esto. Para organizar la información de un país, la información económica de un país, se requiere diseñar un clasificador. En este caso, el clasificador de México es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. ¿Por qué América del Norte? Porque desde que firmamos el primer Tratado de Libre Comercio en el 92-93, México, Canadá y Estados Unidos se pusieron de acuerdo y dijeron, si vamos a estar intercambiando mercancías, y queremos impulsar esta actividad, tenemos que hablar el mismo idioma. Entonces nos pusimos de acuerdo, hicimos el mismo clasificador. Es el mismo clasificador que tenemos en México, Canadá y Estados Unidos, con pequeñas diferencias por obvias razones de las características específicas de cada país. Oiga, les puedo decir una cosa. Si tienen alguna pregunta, por favor, deténganme en el momento que tengan la pregunta para que yo se las conteste con mucho gusto. Bueno, además, este sistema de cuentas de clasificación cuenta con distintos niveles de agregación, desde el más general, con 2 dígitos, y va bajando sector, subsector, rama, subrama, de 2 hasta 6 dígitos. Los dígitos nos dicen el nivel de detalle, digamos, que podemos ir viendo
en el análisis. Por ejemplo, si tenemos un sector, el sector industrial, lo vamos bajando hasta llegar hasta el nivel más bajo, por ejemplo, la producción de cerveza o la producción de chocolates, etcétera. En el caso de ustedes es un caso muy especial, en el caso de las empresas de consultoría, sus actividades son 31 clases de actividad. Eso es algo muy interesante. A diferencia, por ejemplo, de la cerveza, que solamente es una clase de actividad, o el tequila y el mezcal solamente es una clase de actividad. En cambio, ustedes son 31 clases de actividad. Ahorita las vamos a ver también. Estas clases de actividad las vamos a revisar. Fíjense vean cómo se ve la estructura del CIAN, cómo va bajando y se va desagregando. Aquí está la cantidad de sectores que tiene el CIAN, de subsectores, de ramas y de clases, que son más de 1000. Ahora sí, vamos a hablar de los socioeconómicos. Ya dijimos el clasificador. Es importante decir, el clasificador sirve para organizar la información que produce tanto el censo económico como todas las encuestas que se hacen en todas las en la industria, en los servicios, en el comercio, en el transporte, todas las actividades económicas también se organizan con el CIAN. Entonces, es importante porque entonces todos los métodos están hablando el mismo idioma, es el mismo clasificador. Ahora, en los censos económicos, ya les comenté que es la fuente de información económica básica, más completa y detallada de México, ya que recaba información de todos los establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios para generar indicadores económicos del país a un gran nivel de detalle geográfico, como les dije, sectorial y de diferentes temas. Es decir, es una base de datos muy completa, es una gran fotografía que se levanta cada 5 años y nos da precisamente una vista de cómo es la estructura de la economía. Recordemos que la estructura es muy importante para entender precisamente cómo está digamos, el sistema óseo, por decir algo, de toda la economía, y las encuestas nos están dando la información que se va moviendo constantemente mes con mes o trimestralmente. Entonces las dos informaciones se complementan, la de corto plazo, que es la de las encuestas, y la de los censos, que es estructural. Las dos nos sirven, nos van dando las dos perspectivas, las dos son muy importantes. En el caso de ustedes es muy importante decir que la información, por estar a ese nivel de desagregación, de nivel de 31 clases de actividad, la fuente fundamental para ustedes son los censos económicos. Pero para otros indicadores y para otras industrias se puede utilizar las otras fuentes. Esta es la historia, 95 años de historia de los censos económicos. El primer censo se levantó en 1930. Y como verán ustedes, cada 5 años se han estado levantando y el más reciente que se acaba de levantar son los censos económicos de 2024, de los cuales ya tenemos los datos preliminares. Todavía no tenemos los datos completos. Ahorita ya están publicados los datos preliminares, están en la página del INEGI, se publicaron en enero de este año. En julio ya tendremos las bases completas, a nivel de detalle, y ahí ya podremos observar la información de ustedes a nivel de clase de actividad, es decir, a ese nivel de detalle. Ahorita son datos más generales. Es importante señalar que la unidad de observación, es decir, a quien le pedimos la información cuando se levanta el censo o incluso las encuestas también, es el llamado establecimiento o unidad económica, porque está físicamente en un lugar, lo podemos referenciar y además lo podemos ver, no se nos va a mover. Es importante que no se mueva, es decir, que esté fijo o semifijo, que estén en una vivienda. Es importante decir que el ambulantaje y los negocios cuyas instalaciones no están ancladas o sujetas permanentemente al suelo, no se pueden cesar porque se están moviendo. Entonces, si se mueven, podemos perderlas o contarlas de 2 veces. Pero el objetivo del censo es pescar la información de lo que está fijo, de las empresas y los establecimientos que están fijos. ¿Cuáles son las variables que nos está dando el censo económico de 2024 a nivel, en estos datos preliminares? Nos da datos a nivel nacional y por entidad federativa. Hasta ahí llega. Nos da a nivel de sector, subsector y rama.
Recuerden el CIAN, les los voy a volver a poner. Miren, el CIAN es sector y subsector y rama, es decir, estos tres primeros niveles. Como verán, todavía los preliminares no llegan a la subrama y a la clase de actividad. Ya la tendremos pronto, en julio, mucho más completa. Tenemos información agrupados de todas las manufacturas, de todo el comercio, de los servicios privados no financieros y un paquete de resto de actividades económicas que incluye la pesca, la minería, la electricidad, agua, gas, construcción, transporte, servicios financieros y de seguros. Pero también esta información que está aquí del lado izquierdo también se puede tener por tamaño. Microempresas de 0 a 10 personas, pequeñas de 11 a 50, medianas y grandes, según el número de personal que tiene. Hasta aquí es la presentación general, digamos, conceptual de lo que son los censos económicos. Me gustaría saber si tienen alguna duda por aquí, o comentario o pregunta. Ahí hay una pregunta. Adelante, María del Carmen. Sí, gracias, Adelante, muy María. amable. ¿Qué tal, Lola? La pregunta ahorita que comentas que queda registrado y consignado el establecimiento fijo, el domicilio del establecimiento fijo, que han adoptado como medida preventiva para las empresas que están operando de manera híbrida, de manera virtual, y cuando tienen el establecimiento con un domicilio fiscal, pero tienen sucursales o las Bueno. franquicias. ¿Cómo queda? Mira, hay varias preguntas ahí muy buenas. Gracias por hacer esas No, al preguntas, contrario. María. En primer lugar, tienes razón, estamos ahora en una época en que estamos hablando ya de una actividad económica virtual, es decir, ya estamos hablando, mandamos el mensaje por el celular y nos llega nuestra comida, las medicinas o un mensaje, lo que sea. Es decir, ya estamos trabajando a ese nivel. El sistema de cuentas nacionales complementa lo que estamos obteniendo de los censos para precisamente ver esa parte que no podemos ver fija. Sin embargo, muchas empresas tienen un lugar fijo y dan ese servicio virtual. Y también en los censos económicos, eso es un dato muy importante, en los censos económicos ya se está preguntando, oiga, ¿usted está vendiendo a través de Internet? ¿Está comprando a través de Internet? ¿Cuánto de su venta o de su compra es a través de Internet? Entonces también vamos a tener información con esos datos en los censos económicos para saber cómo se están moviendo las empresas con esta parte digital, ¿no? La otra que decías es, perdóname, la segunda pregunta era la de Cuando son híbridas las eso empresas y es. la otra la de franquicias. Mira, híbridas, ¿te refieres a que son de dos actividades diferentes? No, me refiero a las dos modalidades que se pusieron, que Ah, sería muy interesante. Después del COVID, muchas ajá, empresas tardaron en regresar de manera así es. presencial y no al 100%. Ajá. Entonces, desde que está el teletrabajo, las empresas híbridas, la modificación del domicilio, pues lo único que sobrevive en el Ajá, mejor de los casos es el domicilio fiscal, así pero no es. necesariamente es donde hacen sus actividades. Precisamente el sistema de cuentas nacional está haciendo el rastreo precisamente para buscar las híbridas, las que todavía tienen algo físico, pero también las que solamente es el domicilio fiscal. Se está haciendo ese trabajo, es un trabajo enorme para poder captar esa información en esa búsqueda de datos. Ujú. ¿Y Yo dónde creo que se sería busca? muy interesante, perdón que te interrumpa Sí, nada más, adelante. con toda esa información que tienen, hacer una minería de datos de cuántas empresas mudaron, migraron, cuántas se dieron de alta en una modalidad, cuántas de baja y la Claro. generación de empleos formales, porque coincide con la desaparición del outsourcing, con ¿cómo se llama? Las bases de datos oficiales cruzadas de seguro social. Sí sería muy interesante con toda esta Claro. información que tienen, saber Ujú. qué pasó con el fenómeno COVID y post-COVID. Claro que sí. Precisamente estos censos de 2024 van a captar esa información, ya que el anterior censo se levantó en 2019, precisamente un año antes de la pandemia, con datos a 2018. Entonces ahora vamos a poder obtener esa información y los censos económicos ya incluyeron esas preguntas para para hacer ese rastreo. Es que una vertiente muy interesante, digo simplemente por observación, si vemos la cantidad de metros cuadrados subutilizados, desocupados, que se rentan, se venden y se traspasan en uso de suelo de oficinas, Así al es. menos lo que vemos ahorita aquí en la Ciudad de México, no sé a nivel nacional, sí, Ajá. no me atrevería a decirlo si es igual el fenómeno.
y la otra sería en un momento dado la modificación del uso de suelo en Así materia es. de vivienda también. Entonces creo que podrían explotar muchísimo esta información, De, ¿eh? de hecho, de hecho, por ejemplo, el censo económico cuando encuentra una vivienda, de hecho, por ejemplo, el censo de población y el censo económico trabajan en conjunto. Cuando el censo de población toca la puerta y les dice, oiga, vengo a preguntar sobre la familia, sobre las personas, y ve un negocio, lo reporta censo económico. Entonces, censo económico llega y dice, oiga, aquí sabemos que hay un negocio en su casa. Y también se toman los datos. Exactamente. Todo eso se está haciendo en conjunto como un sistema de información completa. Aquí un Esperemos poquito que cuando... el problema que se Ajá. presenta es que la gente, lógicamente, y por razones de seguridad y otras implicaciones, no reporta el domicilio particular en un momento dado como domicilio de actividades No te profesionales, preocupes, el comerciales. INEGI ya tiene mucha experiencia precisamente rastreando esa información. No, te hago el comentario porque muchos se vieron forzados a hacerlo. No era Así que es. quisieran, sino Sí. que las empresas le decían de los 5 días laborables o 6, según el caso, nada más van a ser presenciales 2 o 3 y las demás te vas a tu casa. Y entonces, tan es así que revolucionó Ley Federal del Trabajo y Así mucha es. gente podía deducir, porque dice, sí, yo me voy a mi casa, no hay problema, nada más que gasto más luz, más agua, más Ujú. teléfono y todo. Entonces, se los permitieron incluso hasta hacer deducible. Entonces, Perfecto, por eso te eso hago está el bien. comentario, porque sí sería interesante cruzar toda esa información, ¿eh? Esperemos que cuando salgan los datos en julio te volvamos a Ujú. buscar o nos busques Bueno, y eso y sale. veamos toda la información que podamos sacar. Gracias. Claro que sí, María, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muy bien. Bueno, pues, ¿qué creen? Que ahora nos vamos a meter, ahora sí, como digo yo siempre, nos vamos a ensuciar un poco las manos. Vamos a jugar con los datos. Ah, espéreme. Me dijo que me había votado el compartir la pantalla. Permítame. Ahora sí, aquí vamos a ponerle compartir. Ahora sí ya. ¿Ven mi pantalla? Ese se ve, Eduardo. Perfecto, ya se ve la página. Bueno, esta es la página del INEGI. Si no la conocen, esta es la información. Aquí está el homepage, la página principal. Y les voy a platicar que la información que nos interesa, como es un programa estadístico, un programa de información estadística, los censos económicos, así como las encuestas y los registros administrativos, vamos a meternos a programas de información. Esta es la sección que nos interesa. De hecho, aquí miren, les voy a platicar, vean cómo lo que yo les platiqué, aquí está. ¿Se acuerdan que les hablé de censos, encuestas, registros administrativos y cuentas nacionales? Ah, sorpresa, también tenemos aquí una base de datos muy interesante son los índices de precios también. Y también está la demografía de los negocios. Creo que María, esta liga te va a parecer interesante Y por ahí viene la porque pregunta. exactamente porque es la que nos dice cuántos establecimientos mueren, cuántos establecimientos nacen y el neto al final cuántos quedan. Esa es una liga que después deberías de entrar y también te podría servir para alguna de las preguntas que nos hiciste. Entonces, bueno, como les decía yo, aquí está la información económica. Como verán, también la demográfica y social también tiene la misma estructura. Los censos, aquí es donde están los censos de población, las encuestas en los hogares. Recuerden, acá son encuestas en establecimientos, ¿eh? Y acá son en los hogares, es donde está la gente trabajando o viviendo. Exactamente es por eso que se buscan estos lugares. Y también hay registros administrativos igual. Nada más les voy a platicar un registro administrativo muy interesante de estas guías demográficas. Los nacimientos, los matrimonios, los divorcios y las defunciones, todas esas actividades, digamos, esas cosas, experiencias de vida las registramos en el registro civil. El registro civil nos hace esas actas para muchos trámites, pero al mismo tiempo el INEGI va y nos dan los datos y lo volvemos estadística. Entonces tenemos datos estadísticos de cuántos matrimonios, cuántos divorcios, defunciones y nacimientos. Los 4 hechos vitales le llamamos. Como verán, entonces la misma estructura. Ahora ya sí, nos vamos a ir directamente a nuestro censo económico y la página directamente nos manda al último censo realizado, que son los censos económicos
24. Ojo, son resultados oportunos. Ya dijimos que ahorita son muy agregados. Todavía no podemos ver a las empresas de consultoría, que son 31 actividades, perdón, clases de actividad. Ahorita estamos a un nivel muy agregado, pero de entrada en esta página ustedes pueden ver ya algunos datos generales de lo que es la economía, la fotografía de la economía con estas variables. Por favor, les pido, vayan revisando, ¿no? Dice, iniciaron operaciones antes del 24, iniciaron operaciones en el 24. Antes del 24, aquí es donde estamos viendo la demografía, las que son de zona urbana, las que están en la zona rural, por tipo de propiedad, privado, empresas paraestatales, servicios públicos, asociaciones religiosas. Todo esto se va captando en los censos económicos. Es ahora las manufacturas, el comercio, los servicios privados no financieros y otras actividades económicas. Y aquí se ven el total de establecimientos que han aparecido desde el censo en el 2009, 2014, 2019 y en el más reciente, los del 2024. Como verán, de 2019 a 2024, a pesar de la pandemia, hubo un crecimiento neto, ¿verdad? Seguramente murieron muchas empresas por la situación tan difícil que vivieron en los cierres en la pandemia, pero sé que se aparecieron nuevas y aquí se ve el crecimiento de las unidades económicas en toda la economía. Y lo podemos ver también por diferentes actividades. Zona rural, de servicios públicos, de sector privado, etcétera. Aquí tenemos el número de establecimientos por estados. Estos son los datos, ya los tenemos por entidad federativa y son los establecimientos. Miren cuántos establecimientos. ¿Quién es el que tiene más establecimientos? El Estado de México. El segundo lugar queda Veracruz, Puebla, Ciudad de México. Y en el último lugar tenemos Colima y Baja California Sur. Son el número de establecimientos. Pero también le podemos preguntar a la base de datos que nos diga cuántas personas están ocupadas en esos lugares en total. Y aquí vemos también sus datos. Si ponemos el cursor en cada una de las barritas, nos va dando el estado y el número de personas que estaban ocupados. Y también lo podemos tener por sexo. Y aquí vemos cómo está la distribución por sexo, hombres y mujeres, por cada entidad federativa. ¿Qué les parece? Es una información muy completa a nivel nacional y estatal. Y también tenemos otras variables que les invito a que se vayan metiendo. Fíjese, por ejemplo, unidades económicas por comercio al por menor, aquí le llamamos al por menor, es lo que nosotros llamamos comúnmente al menudeo. Servicios privados no financieros, las industrias manufactureros, el comercio al por mayor, etcétera. ¿Y quién es el que más unidades económicas tiene? El comercio al por menor y los servicios privados no financieros. ¿Qué son los servicios privados no financieros? Los restaurantes, los hoteles, todos esos servicios que todo el mundo utilizamos todos los días. Y aquí está el personal ocupado en cada una de esas actividades. Las remuneraciones promedio también están aquí. Los gastos de las empresas y sus ingresos a nivel general. Como verán, es información muy amplia, muy completa, pero no nada más nos quedamos aquí. Nos podemos ir a este botoncito que dice tabulados. Y en estos tabulados lo que estamos viendo aquí es primero un paquete de lo que llamamos aquí en el INEGI tabulados interactivos. ¿Qué son estos? Son basecitas de datos que nos permiten hacer consultas y interactuando con ellas podemos ver alguna información. Por ejemplo, vamos a ver esta de características principales de las unidades económicas o establecimientos. Acuérdense que son sinónimos por tema. Y aquí le podemos decir que nos dé todo el país o por estado. Vamos a pedir que nos dé todo el país. Tenemos también industrias manufactureras, comercios, servicios. Pensemos que le pedimos industrias, le pedimos todo por tamaño y aquí están las variables. Esto es lo que le vamos a preguntar. Unidades económicas, ¿cuántas hay? ¿Cuántas personas están trabajando ahí?
por hombres y mujeres, los que son dependientes de la razón social, el personal remunerado, las que son propietarias, familiares y personal no remunerado, las remuneraciones en millones de pesos, gastos de consumo, ingresos y la edad de la unidad económica. Esto es interesante. Las que iniciaron en 2020, desde 2019, 20, 21, ¿en qué año nacieron esas empresas? Y aquí ya también viene más información. Como verán, es una base de datos muy interesante. Vamos a pedirle que nos dé rápidamente esta consulta y ya nos da los datos. Así de simple, nos da los datos que le pedimos por tamaño, personal ocupado mujeres, personal ocupado hombres en las industrias manufactureras en los Estados Unidos mexicanos. Esto también me lo puedo llevar a mi computadora y le puedo decir aquí que por favor me lo baje en un archivo Excel y aquí está. Como verán, es muy sencillo, muy fácil estar bajando la información. Ujú. Les voy a... esto es nada más en la parte de... me voy a regresar aquí. Aquí estamos entabulados. Ahora sí, estas son las bases de datos que les decía. Ya nos metimos a una de ellas para conocerlas. Yo las invito a que conozcan estas bases de datos a nivel general de los tabulados interactivos. Como verán, ustedes le van pidiendo lo que necesitan y eso es lo que les va a bajar. Pero, además, el INEGI genera una cosa que llamamos tabulados predefinidos, es decir, ya son archivos en Excel ya hechos. Por ejemplo, este de establecimiento y personal ocupado por entidad federativa, actividad económica y año de inicio, y le podemos decir que nos baje el Excel, y este es un Excel ya fijo. Ahorita va a llegar. Aquí está. Entonces ya nos da los datos por entidad federativa. Aquí están los Estados Unidos mexicanos en primer lugar, las actividades económicas, industrias, comercios, servicios, otras actividades, inicio de operaciones antes del 24, en 24, número de establecimientos, personal ocupado, mujeres y personal ocupado, hombres, y el total del personal ocupado. Eso fue lo que le pedimos también y nos va dando todos los estados. Aquí está Aguascalientes hasta llegar a Zacatecas. Este es otro Excel que es muy interesante, que les sugiero que también lo vayan revisando. Como verán, aquí hay 3 archivos Excel, pero pueden seguir abriendo y aquí hay más información que pueden ir consultando por diferentes agrupaciones, por establecimientos, características principales, los resultados temáticos. Miren, lo que decíamos, María, uso de tecnologías digitales de información y comunicación en las unidades del sector privado y empresas paraestatales, que esa es la Perfecto. infraestructura Ujú. de las TICs, sirve precisamente para hacer las compras y ventas por Internet. Y aquí abajo dice compras y ventas por Internet de las unidades económicas. De acuerdo, Más gracias. viene por entidad federativa, actividad y tamaño de unidad económica. Acuérdense que este es general. Cuando vengan los de julio, vamos a tener todavía más detalle de la información. Pero ahí está. Ujú. ¿Qué les parece? Hasta aquí quisiera que me dijeran si hay alguna duda, comentario, por favor. ¿No hay nada? Perfecto. Nos vamos entonces me voy a meter aquí a los económicos. Si se Bueno, dan hola, hola, disculpen, adelante, que adelante. estaba Sí, sí, levantando la sí. manita, pero No, como que no me no vio. la vi, perdóname, sí. Bueno, tenía una pregunta desde antes, pero ahora ya tengo dos, ¿no? Perfecto, Desde adelante. la primera gráfica, Ajá, que hace un desglose bueno, fue un desglose, se me hizo un desglose medio raro de entender, primera gráfica, eh, ¿está? Ajá, esta, porque sí, como que la clasificación entiendo la primera, que es sector privado y empresas paraestatales. La tercera dice de servicios públicos y asociaciones religiosas. Digamos, son
dos tipos ¿cómo de De clasificarlas, no? actividades, Ajá. exactamente, dos tipos de actividades. Pero zona rural, no me queda claro qué cae ahí, porque Ujú. ¿serán las agropecuarias o son tiendas en una No, zona rural? tiendas en zona rural. Es decir, nos vamos a la zona, a ver, les voy a platicar. Y la última es más porque Así, como que centra todo, ¿no? Se pueden haber de los tres tipos ahí mismo. exacto, exacto. Sí, Entonces, sí, tienes toda la razón. Realmente es una revoltura de diferentes variables. La persona que hizo esta gráfica lo que dijo es, miren, todo lo que podemos ver, pero lo pueden ver ustedes a detalle cuando se metan a la base de datos, pero es un poco para que vean cómo está el tamaño de cada cosa. Por ejemplo, o sea, te está dando diferentes dimensiones. La parte de su edad, un elemento de edad, antes de las que iniciaron actividades en año censal, es decir, en el mismo año que se levantó el censo, o las privadas y empresas paraestatales, y por otro lado los servicios públicos de acciones religiosas, que son dos mundos distintos y complementarios en la economía, y los que son de zona rural, que es el resto de lo que son establecimientos que están precisamente en las zonas rurales. ¿Qué es zona rural? En el INEGI y a través de las investigaciones y Colegio de México y los expertos demógrafos, lo que determinaron es que se pusieron a analizar, bueno, en dónde termina la parte, lo que es rural y lo que es urbano. Se determinó que 2.500 habitantes para abajo son zona rural y de ahí para arriba son zona urbana. Entonces, con eso también tenemos esta información. Sí, entiendo tu duda y la comparto, pero me parece también que esto nos da una información muy completa de diferentes dimensiones para que se pueda ver que hay muchas opciones para ver los datos. Por ejemplo, cuando les mostré hace rato la base de datos, una de las bases interactivas, nos decía el año censal y nos daba todos los años en que nació los establecimientos. Ahí es a nivel más de detalle, ¿no? Y hay otras donde está la separación de todos los sectores también, pero esta es una gráfica, digamos, muy genérica. ¿Ok? ¿Cuál es tu segunda pregunta? ¿Alguien por ahí nos decía que eran dos preguntas? es que apagué el micrófono. Sí, no se preocupe. Hay una correlación o relación entre el censo, bueno, lo hay en el sentido de que son las mismas, ¿no? Pero digamos de que se puede uno trabajar y hacer inferencias con la información que hay en el censo, que es a detalle y entiendo que es mucho más amplia, que que viene de encuestas, por ejemplo, la encuesta industrial, la encuesta de servicios, la encuesta de comercio, los Así es. registros de las empresas IMEX. Ujú. Hay forma de correlacionar, de expandir o de ver la información que no me da una, me la da la otra, o me lo da el censo, algo Es así. excelente pregunta. Mira, en sentido estricto, en sentido estadístico, es un poco difícil hacer a veces esas correlaciones o esos cruces. ¿Por qué? Porque sucede que son metodologías distintas y en algunos casos hasta tiempos distintos, ¿no? Entonces, la forma en que se levanta la información es un poco distinta. Uno es una muestra representativa, se busca que sea representativa, y en el otro es una cobertura completa. Sin embargo, te voy a decir por experiencia propia, cuando hacemos un análisis de un sector, por ejemplo, pensemos uno, el de la automotriz, tomamos los censos, las encuestas, registros, toda la información, la comparamos y hacemos un análisis, y los datos absolutos no necesariamente tienen que ser exactos, pero sí nos da una correlación en cuanto a tendencias. Eso sí te puedo decir que hay una gran correlación en cuanto a tendencias. Entonces sí te sirve complementar una con otra y mirar desde esas perspectivas. Digamos, es como si estuviéramos sentados en una mesa comiendo, el que está sentado de un lado, el que está sentado del otro lado, complementan su perspectiva. No es la misma, pero sí te sirve para dar una visión mucho más completa. Ahora, es importante lo que decía al principio. Los datos de los censos económicos son datos estructurales, una fotografía. Normalmente los datos estructurales no se mueven tanto, aunque estamos suponiendo y creo que también lo estamos viendo ya con datos,
que después de la pandemia sí hubo un ajuste en las estructuras. Pero recuerda que las encuestas son datos coyunturales. Ahí lo interesante es ver cómo se mueve cada mes, cada encuesta. Ujú. Ese es el tipo de análisis que se puede hacer. Si quieres también otro día nos ponemos a platicar tú y yo para ver cómo podemos aprovechar eso que tú dices y podemos ver esas correlaciones. Muy bien, muchas gracias. Al contrario. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, perfecto. Vamos Sí, entonces ahora. Sí, alguien más por ahí una está. pregunta. Juan Bueno, se Carlos. me perdió en medio un momento, pero no sé si ya dijeron esto. Cuando se llega a la unidad económica, ¿qué persona o qué tipo de personas son las que proporcionan la información? Porque hay información como muy diversa y alguna hasta muy específica de temas financieros y demás, según Perfecto, recuerdo. perfecto. Qué bueno que dices. Mira, depende del tamaño. Aquí el tamaño sí importa. Cuando nos vamos a las grandes, grandes corporaciones, a las grandes empresas, se hace un operativo especial de las grandes empresas, grandes empresas. Entonces ya se tiene el contacto normalmente de las grandes. Pensemos en Nissan, pensemos bueno, en las grandes, grandes empresas que nosotros conocemos, ¿no? Nestlé, etcétera. Entonces ahí se tiene un contacto y normalmente se busca una persona que esté en el área administrativa, que tenga acceso a todas las bases de datos y que pueda decir, oigan, aquí tenemos a tantas personas trabajando, tantas son hombres, tantas mujeres, esto fue los ingresos, estos fueron los gastos, etcétera. Es decir, toda la información. Entonces ahí realmente es mucho más sencillo en las empresas grandes, incluso en las medianas, este, cuando vamos bajando ya la dificultad empieza a crecer. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, en las grandes siempre hay gente que podemos buscar un contacto, que sea el contador o el director administrativo o alguien encargado que nos dé la información. Normalmente, como los estamos visitando constantemente por las encuestas, ya tenemos ese contacto muy amarrado. Ujú. Ya nos conocemos. Incluso algunas de estas empresas grandes su información la suben a través de la página de internet. Desde hace muchos años ya la suben ellos directamente, es un formato, entonces ya no, ni siquiera tenemos que ir físicamente ni llevar un papel escrito, ¿no? Sino es ya todo en línea. Esas empresas grandes y las medianas en general así se comportan. Cuando empezamos a bajar de tamaño, pequeñas y las micros, ahí empezamos a tener un poquito más de dificultad y les voy a platicar por qué. En el caso de las micros, y lo comentábamos hace rato, de las viviendas, de las familias que tienen en su casa un negocio, ¿no? Un tallercito de alguna actividad, ese tipo de empresas o de actividades económicas están confundidas, su contabilidad no está separada de los gastos y los ingresos familiares. Y eso es una situación que pasa en todo el mundo. Entonces también el INEGI y todos los institutos de estadística hemos trabajado en una metodología precisamente para poder ayudar a esas familias a separar los datos, como tú dices, algunos muy especializados financieros, pero aquí con la complicación de que a veces se revuelven gastos de ambos. Entonces, también se generan esos datos y Sistema de Cuentas Nacionales publica incluso información de ese tipo de negocios ya con datos separados. Eso también, si quieren, en algún momento se los podemos platicar, es un dato muy interesante. Ujú. Uno es ingresos de ganancias, otros sueldos y salarios, y lo que llamamos ingresos mixtos, que son este tipo de ingresos. Ujú. No sé si con eso te contesté tu pregunta, Juan Carlos. Sí, muchas gracias. Ahí, por ejemplo, nosotros cuando hemos usado información de los censos, muchas veces como que nos queda la duda de, en algunos indicadores financieros, qué tan correcta es la información. A veces se ven como valores muy cortos, sobre todo cuando hacemos, por ejemplo, análisis sectoriales, Ujú. donde Así parecería que es. lo que reportan las empresas pues no corresponden con una realidad que a lo mejor reconocemos nosotros o reconoce algún experto por Ajá. estar en el sector, pues, ¿no? Ahí no Fíjate sé que si acabas hay... de mencionar un punto muy, muy interesante y muy importante. De hecho, por aquí deben estar mis compañeros de Alejandro y Ana,
Annalise, que precisamente lo que ellos hacen es un trabajo de ir a convencer a todas las empresas y todos los establecimientos para decirles qué importante es nuestro trabajo y que es importante que nos den la información completa, correcta, oportuna. ¿Verdad que sí, Annalise? Tú haces ese trabajo, ese es el trabajo que hace con esa gran sonrisa. Muchísimas gracias, Eduardo. No, y muchísimas gracias también por todas las preguntas y los comentarios que estamos recibiendo. Como bien comenta Eduardo, por supuesto que el levantamiento de los censos económicos y de las encuestas mensuales que pues llevamos a cabo, pues ahora sí que durante todo el año, y en el caso de los censos económicos cada 5 años, requiere un trabajo conjunto de organización, de cooperación, de sinergias, pues sí con las cámaras, precisamente como la CENEC, sí con las empresas, sí con los pequeños productores, sí con, digamos, vamos trabajando y haciendo esta labor no de convencimiento, sino de sensibilización, ¿no? De sensibilización en el sentido de cuando ustedes nos dan la información a través de los cuestionarios, primero garantizarles que esa información es confidencial y que está totalmente resguardada, ¿no? Y segundo, garantizarles que esa información el INEGI se las va a regresar ya de forma procesada. Entonces, estamos hablando de un círculo virtuoso en donde precisamente no es solamente que el INEGI viene y pide la información, sino que la pedimos para devolverles la información pues más procesada, más entendible, más concentrada, etcétera, para que ustedes puedan tomar sus decisiones. Y claro, en los censos económicos nos tocó esta labor que bien comenta Eduardo, de ir y platicar con diversas empresas, de ir y platicar con diversos corporativos, de ir y platicar con cámaras también que nos apoyaran en la sensibilización de la importancia que tiene la participación de todas las unidades económicas. Entonces, nosotros estamos aquí desde Relaciones Institucionales, pues justamente como una ventanilla, vamos a decirlo así, ¿no? En donde ustedes como empresas, ustedes como usuarios de información, ustedes como informantes de información, sepan qué puerta tocar. Si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, incluso si de pronto llega alguna persona que dice ser del INEGI y ustedes no están completamente convencidos, bueno, que sepan que pueden venir y tocar esta puerta también para consultarnos directamente. Además, por supuesto, de que en el sitio de internet ustedes pueden revisar esa información. Entonces, sería lo que yo agregaría en este punto, estimado Eduardo. Te agradezco muchísimo el comentario y pues sí, estamos aquí para trabajar de la mano con ustedes. Gracias, Eduardo. Y de hecho les comento a todas y todos, precisamente junto con el área de Annalise, nuestra área, hemos estado trabajando con las cámaras y asociaciones empresariales de hace muchos años y nuestro trabajo es precisamente armarles un documentito muy específico de, de su industria, ¿no? De su actividad económica. En el caso de ustedes, me voy a permitir ir avanzando también, en el hemos hecho varias actividades con ustedes desde hace algunos años. Ya tenemos muchos años trabajando con la Cámara, con la CENEC precisamente. Y incluso hemos ido a sus eventos y les hemos hecho exposiciones con los datos que hemos recabado de las empresas de consultoría. Y me voy a permitir compartirles ahora el documento que hicimos finalmente. Nunca lo habíamos hecho, habíamos decidido nada más hacerlo en presentación en PowerPoint y presentárselos físicamente en sus reuniones. Y este fue el que hicimos hace algún tiempo precisamente con los datos de los censos económicos que se levantaron en 2019, que son los anteriores. Esperemos hacer otro como este o mejor que este cuando salgan los datos completos, ya definitivos, desagregados en julio de los censos económicos 2024. Este lo hicimos en 2022 y me les voy a mostrar. Aquí están precisamente sus 31 actividades. Estas actividades están conforme el CIAN. Les voy a platicar la historia de cómo obtuvimos esta información. Hace muchos años nos tocaron la puerta a ustedes del INEGI preguntando cómo podían obtener cierta información.
querían que les hiciéramos una encuesta o algo así, y dijimos, miren, pero aquí tenemos esta información. Ah, pues ya está hecha. Oigan, y nosotros que estamos organizando, clasificando nuestras actividades empresariales, que son diversas, aquí en la Cámara de Consultoría. Y entonces dijimos, pues está este clasificador, el CIAN. Ah, perfecto. Y entonces nos sentamos a revisar en conjunto y ustedes nos hicieron favor de hacer esta selección de las actividades de ustedes, que son las 31 clases de actividad, como verán, código CIAN con 6 dígitos, y aquí van viendo supervisión de edificación residencial, supervisión de edificación de naves y plantas industriales, por acá está bufetes jurídicos, este, supervisión de construcción en vías de comunicación, obras de ingeniería civil, diseño industrial, laboratorio de pruebas, etcétera. Estas son las actividades que ustedes seleccionan y a partir de esta base, de esta definición, de esta delimitación, ahora sí hicimos el trabajo de hacer los datos. Ya pondremos aquí pronto el dato de 2023, que es con los datos del censo 2024. Aquí está la importancia de las empresas de consultoría, vean la importancia que tienen en producción bruta, todas las empresas de consultoría en toda la economía pesan el 1.8%. Alguien me va a decir, oigan, pero es un número chiquito. Espérense, todas las industrias andan en esos números. La más grande es la de la industria automotriz y no llega a 5. Entonces, para que vean que realmente ustedes sí pesan bastante en la economía. De hecho, aquí está, ustedes son la número 17 de toda la economía según los censos económicos. Aquí está fabricación de equipos de transporte. Bueno, ese sí es, me equivoqué, son 14.8. Industria alimentaria 6.9. La química son las grandes industrias, pero ustedes están en el número 17 de 88 subsectores. No es mal lugar, 17 de 88, ustedes son como actividad económica, son muy importantes. Y como verán también, aquí les vamos diciendo en este documento, el que no lo conozca, con mucho gusto, les mandamos la liga, ¿verdad? Y seguramente lo tienen por ahí también en la cámara, en la CENEC. Ahora, me voy a pasar ahora a la base de datos como verán ahorita todavía tenemos datos muy generales, pero vamos a pasarnos al de 2019 y les quiero mostrar, seguramente ustedes lo conocen, ya vi que hay expertos aquí, entonces nos metemos aquí y nos metemos a tabulados en la de 2019 y nos metemos a esta liga que es el SAIC o Sistema Automatizado de Información Censal. Ahora sí, esta es la gran base de datos de los censos Perdón, económicos. no estamos viendo no su estamos ¿No pantalla. están viendo? Permítame. No, nos quedamos en el documento. Ahí voy. Es que, a ver si ahora sí me deja compartir. Ahora sí, ¿ya lo tienen? No, ¿No? vemos la pantalla del Zoom. No estamos viendo tu pantalla, tu liga. Eh, bueno, parece ser que nada más va a ser, vamos a tener que estar brincando. Ahí deben de tener mi pantalla. Listo, Sí, listo. es correcto. Perfecto, muy bien. Entonces ahora sí estamos en la base de datos. Entonces les decía, esta es la base de datos de los censos económicos, por lo que veo, gente que ya la está utilizando. Entonces aquí bajamos los datos, aquí tenemos, aquí hay algo interesante. Esta base de datos se llama SAIC y tiene aquí 4 levantamientos para hacer comparaciones. Seguramente cuando ya salgan los datos en 2000, en julio de este año, vamos a tener aquí otro renglón que diga 2024, 2023. Es el año censal. Los datos son de 2023, aunque se levanta en 2024, así como fue el censo de 2019 con datos a 2018. Y aquí, por ejemplo, nada más le voy a decir que me dé un solo año. Le podemos también decir que nos dé el total nacional o por entidad federativa o
por municipio también se puede pedir la información a ese nivel de desagregación. Y aquí están todos los sectores y actividades económicas. Y les comento que como ustedes son la lista de todas las actividades que corresponden a las empresas de consultoría, es esta. Incluso las marqué un poco con colores porque esta empieza con el sector 21, 31, 19, otros servicios relacionados con la minería, y luego los que empiezan con 23, los que empiezan con 51, 54 y 56. Es decir, lo que ustedes hacen como CENEC, como empresas de consultoría, está por todos lados dentro del CIAN, en diferentes actividades económicas, todas relacionadas con la consultoría, dependiendo de cada una de estas, de sus, en dónde esté ubicada en el CIAN. Entonces, como son 31, no les voy a poner todas las 31, pero por ejemplo, voy a hacer la primera, vamos a poner la segunda, 23, 61, 13, para que vean cómo se usa, 23, 23, 6, 61, 13. Ahí tenemos la primera, vamos a ver la segunda, 23, 61, 23, vamos a agarrar otra de otro colorcito, 51, 82, 10. Esta está por acá abajo, 51, 8, 82, 10. Vamos a tomar estas dos, no voy a agarrar las 31 por razones de tiempo. Y aquí lo que me interesa es mostrarles las variables. Las variables son diferentes. Hay un rubro, un capítulo que se llama características principales, que habla de personal ocupado total, el dependiente de la razón social, el remunerado total, los propietarios familiares, el no dependiente de la razón social, total de remuneraciones, de gastos de consumo en bienes y servicios, total de ingresos de la actividad, producción bruta total, consumo intermedio, valor agregado, miren, inversión total, formación bruta de capital fijo, variación de existencias, acervos fijos de activos fijos, la depreciación de sus activos, el total de los gastos y el total de los ingresos. Como verán, son una buena cantidad de variables y solo es el rubro de características principales. En específico, aquí están todas las de inversión, todas las de producción bruta, las de personal ocupado, todas las variables de personal ocupado, con las horas trabajadas, personal administrativo contable, personal de producción, personal de producción ventas, etcétera. Es decir, vienen muy desagregada la información, etcétera. Y algo que les quiero comentar es que además de estas variables simples, así el dato simple crudo, también tenemos el INEGI ya pues, toma estas variables y hace cruces y genera lo que llamamos indicadores, es decir, toma dos variables y hace una operación, por lo regular es un porcentaje, una división, y mire, participación de las remuneraciones en los gastos, en el total de gastos de consumos y bienes. ¿Cuánto pesa las remuneraciones en el total de gastos? Este ya está calculado para, para que no lo tenga que calcular. La tasa de rentabilidad se puede ver para cada una de estas actividades. La participación de la depreciación, el margen bruto de operación, esa es la ganancia. Esa es la ganancia de las empresas, el margen bruto de operación, etcétera. Como verán, hay una gran cantidad de, mira, remuneración media por persona ocupada. ¿Cuánto gana el promedio de cada uno de los trabajadores para cada una de las actividades que hayamos seleccionado aquí arriba? Como verán, no sé si tengan alguna duda, esta es la base de datos que corresponde a los censos económicos. En este caso, 2019, pudimos haber escogido otro año, ¿verdad? Pero esperemos que en julio ya tengamos
el de 2024 para que podamos hacer incluso comparaciones con los otros censos. Bueno, yo tengo una duda. Sí, En el caso de las encuestas, mucha información a nivel, por ejemplo, municipio no está no hay, disponible por no, cuestiones de, ¿aquí también aplica? aquí, no, claro, ya te entendí. Lo que me quieres preguntar es por cuestiones de confidencialidad. Sí, en algunos casos sí aplica. Cuando ya llegamos a nivel de detalle por municipio, en algunas industrias, pues nada más, o en algunas actividades económicas, nomás hay una empresa o dos. No podemos dar ese dato porque tenemos que cuidar, precisamente, es muy importante cuidar el principio de confidencialidad. La base de la actividad todos los institutos de estadística en el mundo es cuidar la confidencialidad de nuestros informantes. No, porque si le damos el dato individual, pues todo el mundo puede saber datos de una empresa sola. Así como lo hacemos también, sumamos siempre todos los datos, tiene que ser tres o más a nivel municipal o a nivel nacional. Y también lo hacemos incluso para los hogares. También tenemos que sumar los datos. No podemos dar el dato de la familia Martínez que vive en la colonia. Eso no podemos dar ese dato. Esos son confidenciales. Es el principio básico que rige nuestra actividad. Y bueno, pues ahí sí no podamos a tener el dato porque es un dato muy, muy específico. Eso es cierto. No sé si te contesté tu pregunta. Sí, no sé qué tan tengan calculado más o menos qué porcentaje es de eso, como para decir el 10%, el 2%, el 1% no está ahí. Mira, en realidad está tan desarrollada nuestra economía que en la inmensa mayoría de las actividades tenemos una cobertura bastante amplia. Y cuando precisamente sucede eso, es un tamaño muy pequeño, porque solamente es una industria, una actividad, un establecimiento, una empresa, o dos, es muy pequeño. En cambio, el gran volumen es de los cientos y miles de unidades económicas, ese sí lo tenemos. Entonces son porcentajes muy, muy, muy pequeños. Muy bien, muchas Ujú. gracias. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, hace rato estábamos estaba yo bajando información, permítame. Ahí estamos viendo la base de datos. Supongamos que hice clic a las 31 actividades que tenemos en esta lista en mi base de datos. Ya la hice para ahorrar tiempo y este, la bajé con anticipación. Y aquí está precisamente lo que bajé de las 31 actividades. Aquí están. Que bajé Bueno, tres perdón, variables. Eduardo, Perdón, tiene razón. estamos bien. Sí, sí, sí. Es que el Zoom nomás me deja presentar un pedacito, no todo. Entonces, cada vez que tengo que hacer, ahora sí ya debe de ser esto. Qué raro, porque Listo. Zoom sí dejaba ver y cambiar pantallas. Pero bueno, entonces, pues esta es la lista completa, ¿verdad? Pero pues ya me metí a buscar los datos y entonces esta es la tabla que bajé cuando le hice clic a esa base de datos del SAIC y bajé las 31 actividades y le dije, dame, de todas las variables indicadores que les mostré ahorita, se me ocurrió bajar tres que me parecieron muy interesantes o como muy básicas, que son las unidades económicas, el número de unidades económicas, el personal ocupado total y la producción bruta total. Les voy a platicar un poquito, más o menos los datos de valor agregado bruto y de la producción son los datos que utilizan después el sistema de cuentas nacionales aprovechando esta base de datos para generar el PIB. Nada más digamos, este es el insumo para generar el PIB, sumando todas las industrias, todos los establecimientos. Entonces, como verán, aquí ya podemos tener esta información y ya tenemos aquí toda la industria, las empresas de consultoría con tres variables. Y entonces ya con esto podemos generar algunos cálculos. Miren, aquí ya podemos generar algunos porcentajes
Perdón, Eduardo, nada más estamos viendo el de la clasificación, las 31 actividades. No Ah, qué estamos viendo todo chistoso. el... Ay, nada más me agarra uno, ¿verdad? Híjole, qué lástima. Qué lata con esto, pero bueno, aquí está, tres variables, ahí está. Ahora sí, Listo. aquí está aquí está toda su actividad. Esto fue lo que bajé y ya con esto yo puedo empezar a hacer cálculos, que son los que utilicé. Estos realmente fueron los que utilicé para hacer el PDF que les acabo de mostrar. Ujú. Y ya podemos hacer algunos comparativos y podemos hacer ya algunas gráficas y tablas, ¿verdad? Del total de cuánto es, etcétera. Todo esto a partir de la base de datos que les acabo de mostrar en pantalla. Este, y bueno, miren, ya con esto yo concluiría mi presentación y sí me gustaría que me dijeran si hubo alguna duda, me faltó algo, algún comentario, por favor. A mí, Alicia González me Alicia. pregunta, ¿cómo puedo conocer las diferencias entre los subsectores de actividades en TIC para aprender a discriminarlos? A ver, déjame ver si entendí la pregunta. ¿Cómo puedo entender? ¿Me la repites, por favor, a ver si le puedo cachar bien? Por supuesto, dice, ¿cómo puedo conocer las diferencias entre los Ujú. subsectores de actividades en Ah, TIC para ujú. aprender a discriminarlos? Ok, mira, me voy a meter a la página. Creo que hace rato les mostré, a ver si es lo que me estás preguntando, Alicia, ¿verdad? Ahorita te lo voy a, permítame, estoy haciendo la búsqueda y ahorita les voy a compartir mi pantalla. Ya deben tener mi pantalla. Listo, sí la vemos. Listo. De entrada, por ejemplo, vamos a ver aquí los censos 2024 con datos muy agregados. Y aquí le vamos a poner que me diga en los tabulados el uso de TIC. ¿Se acuerdan que por aquí los vimos? El uso de tecnologías de la información. Aquí está. Aquí está. Uso de tecnologías digitales de información, comunicación en las unidades económicas del sector privado, empresas paraestatales, por entidad federativa, actividad. Vamos a bajar este archivo y vamos a verlo, a ver si esto nos ayuda a contestar tu pregunta. Permíteme. Ahora sí. Aquí seguramente van a dejar de ver. Voy a tener que abrir otra vez la ventana porque abrió un nuevo archivo. Ujú. Ahora sí. ¿Sí ven pantalla? Sí, sí la vemos. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, a ver, Alicia, espero estarte contestando la pregunta. ¿Cómo podemos ver las diferencias? Pues aquí están los números. Para empezar, ¿quiénes fueron las que emplearon equipo de cómputo? ¿Sí o no ocuparon? Aquí está la primera pregunta, ¿no? En la columna E y en la F, nada más la primera pregunta si usaron equipo de cómputo. Del total de unidades económicas en todo el país, 5.451.113, las que sí usaron equipo de cómputo fueron 1.377.612. Las que no usaron equipo de cómputo fueron 4 millones, ¿ok? Entonces, perdón, 4 millones. Entonces, esto, y además lo podemos ver por tamaño de establecimiento. Las que son microempresas en el renglón 11, las que son pequeñas, las que son medianas y las que son grandes. Y aquí se ven, estos son los datos. Ahora, ¿cómo se ven los sectores? En las industrias manufactureras tenemos todo esto que está aquí, que estoy marcando, para poder ver los datos solo de las industrias manufactureras. Aquí se ve cómo se ven los mismos datos en comercio, sector servicios privados
no financieros. Ujú. Recordemos que aquí están hoteles, todos los servicios que siempre estamos utilizando y otras actividades económicas. ¿Y qué creen? Esto es a nivel nacional, pero también lo tenemos por entidad federativa, lo mismo. No sé si con esto, miren, aquí además tenemos a quienes emplearon Internet, quienes emplearon el teléfono celular para sus actividades, correo electrónico, las redes sociales para la promoción o venta de productos y servicios. María, creo que también esto te sirve a ti. Las preguntas que me hiciste al principio, ¿contaron con página en Internet, sí o no? ¿Utilizaron algún tipo de tecnología digital? ¿Tienen tiendas en línea? ¿Buscadores, repositorios? Ah, miren, estamos preguntando, a ver, tecnología digital, robótica avanzada, sistemas de inteligencia artificial, dispositivos que pueden ser controlados a distancia, servicios informáticos en la nube y uso de técnicas tecnológicas y herramientas de software para analizar datos masivos, impresión tridimensional. También todo eso ya se está preguntando, es lo más avanzado en tecnología y también se les está preguntando se le preguntó en este censo, perdón, en este censo ya se les preguntó a los establecimientos. No sé si con esto te podría servir cuando lleguen los de julio, los datos de julio. Esta desagregación de manufactura las vamos a ver a nivel de detalle, también la de comercio, etcétera, a nivel más detallado, incluso a nivel de clase de actividad. No sé si con esto contesté la pregunta, Alicia. Pregúntale, bueno, creo que Creo ya. que creo que por ahí ya no escuchamos Melissa. a Alicia, pero pues de todas maneras quisiera reiterar lo que ya hemos comentado, ¿no? Que pues a lo mejor hay algunas dudas en este momento que no están en la mente, pero probablemente cuando ya se metan nuevamente al sitio de internet, descarguen la información, revisen las bases de datos, posiblemente van a salir más dudas. Y para eso, pues nosotros queremos Aquí dejarles la estamos. puerta abierta. Ujú. Tenemos una comunicación muy estrecha con la CENEC y así queremos que esa comunicación permee hacia ustedes que son, pues ahora sí que parte de su membresía y que por supuesto son usuarios intensivos de la información que generamos. No sé, estimado Eduardo, si hay algo adicional. ¿Algo más? Ya no, ya estamos, ya con eso yo ya terminé. Ajá. Espero haber aclarado las dudas y generado otras precisamente para que nos vuelvan a preguntar con mucho gusto. Exactamente, exactamente. Pues bueno, reiterarle a todo el público que está en este momento conectado que pues si tienen alguna duda adicional, creo que es buen momento de externarla y poder aprovechar también que Eduardo está por acá. Me parece que no hay, ¿verdad? No Ya no hay. veo, Ujú. veo No, micrófonos muchas gracias, apagados. muy amable, gracias. Muchísimas gracias a ti, María. Realmente tomamos nota también del interés y de tu pregunta tan interesante que nos hiciste. Vamos a indagar, como bien comentaba Eduardo, tenemos resultados definitivos de los censos económicos en julio de este año y por supuesto Perfecto. que nos van a dar más detalle de la información y vamos a estar muy pendientes para poderla compartir con ustedes. Gracias, Ana. Si nos pueden mandar copia de la presentación, se los Con mucho agradecemos, gusto. ¿eh? Claro que sí. Gracias. Por supuesto que sí. Pues bueno, de nuestra parte, reiterar nuestro agradecimiento a la CENEC, a su presidente, al director general, a todas las autoridades de esta Cámara por sentir esta confianza con el INEGI. Para nosotros es muy relevante acercarles aún más la información a ustedes que son usuarios intensivos. Entonces, reiterarles que estamos aquí a su disposición para seguir atendiendo las dudas, para seguir acercándoles la información. Y pues bueno, tenemos una sesión más el día de mañana para ver el tema de matriz, insumo, producto. De mi lado sería todo. Agradecerles. Muchas gracias, estimado Eduardo, por la ponencia, por el material que preparaste. Y pues también, por supuesto, muchísimas gracias, Melissa, a ti y te dejamos a ti para que cierres la sesión.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todo el público que siempre se une a estos valiosos webinars. En el chat dejé la encuesta de satisfacción para que por favor nos hagan pues la ayuda de poder contestarla y pues nos vemos mañana a las 10 de la mañana.